Perfecto. Ok. Entonces, estamos en Juan capítulo 8 y vamos a leer lo que dice el Señor Jesús a partir del versículo 31, que aquí se los estoy subrayando. Yo quiero hablarles sobre permanecer en la casa o ser liberados. No sé si alguien ya entendió el tema, que haya leído antes este pasaje, pero quiero hablarles sobre este tema, permanecer en la casa o ser liberados. ¿Sí? Entonces, vamos a leer Juan 8 desde el versículo 31, ¿ok? Y vamos a ir hacia abajo. Dice así, ¿me escuchan bien todas? Sí. Ok, muchísimas gracias. Ya le voy a dar celeridad a esto, gracias. Dice así en el nombre de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice el versículo 43. Es importante esto, chicas. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Hasta ahí vamos a dejar la lectura, chicas. ¿Alguien ya había leído este pasaje? Sí, ya. Sí, ya. Ok, ahí Alito, ¿quién más contestó? Oris me parece que contestó. ¿Sí? Sí, Bueno, genial. Gloria a Dios. Bien, este pasaje, chicas, les decía, quiero predicarles hoy bajo un tema, ¿no? O sea, permanecer en la casa o ser liberados. Y hay quien puede malinterpretar esto. Precisamente el versículo 41. Voy a subrayar esto. ¿Alcanzan a ver lo que subrayo? Dice ahí, un Padre tenemos que es Dios. ¿Lo alcanzan a ver, chicas? Sí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la gente que dice, todos somos hijos de Dios? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la gente decir, yo creo en Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, no, pues nuestro Padre que es Dios, ¿no? La gente lo usa en el lenguaje coloquial, es parte de nuestra cultura incluso, ¿no? Pero aquí la pregunta pertinente
sería que si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Me está entendiendo, hermanas? Dice este pasaje, un versículo clave, mis hermanas. Dice aquí, ¿quién puede leer el versículo 35, chicas? Yo, hermano. Adelante, por favor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Muchísimas gracias, Rebe. Hay una distinción que el Señor Jesús está haciendo. El hijo queda para siempre en esa casa, pero el esclavo no queda para siempre. Y el versículo 36 nos ayuda a entender de qué está hablando Jesús. Bueno, vamos a componer todo esto. Vamos a ordenarlo. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Jesús está hablando con los judíos y Jesús está enseñándoles, pero las enseñanzas que Jesús da, las enseñanzas que Jesús proclama, en la gran mayoría de los casos, son contrarias a todo lo que los judíos estaban practicando, a todo lo que los judíos estaban creyendo, a todas esas cosas con las que ordenaban su vida, digamos, de manera regular. Entonces, nuevamente, en esta ocasión, Jesús comienza a enseñarles y los judíos van a, como decimos, se van a sacar de onda porque empiezan a ver lo que Jesús dice y ellos no lo pueden concebir. Les dice en el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la enseñanza. Permanezcan en mi palabra, permanezcan en lo que les enseño, para que sean verdaderamente mis discípulos. Si ustedes son mis discípulos, entonces conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Les mandé apenas un TikTok donde hablo de eso, que es un tema que también es muy sonado en discursos de políticos, está en placas puestas en alguna institución, lo sacan en películas. Es una palabra que se ha diseminado por el mundo. Pero Jesús les dice, ustedes, si están verdaderamente en lo que yo enseño, ustedes sí son mis discípulos. Ustedes pueden entonces conocer la verdad. Esa verdad los hará libres. Y ellos dicen, es que, a ver, los judíos dicen, a ver, ¿cómo me dices eso? Nosotros traemos una línea familiar, una línea que viene desde Abraham. Abraham que fue amigo de Dios, Abraham que fue escogido por Dios para levantar una gran nación. Nosotros somos esa gran nación, el pueblo de Israel. Y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo tú es que nos dices que seremos libres, no? Y los judíos verdaderamente no entienden la palabra de Jesús. Jesús les dice en el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice el versículo 35, y el esclavo no queda para siempre, en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Entonces Jesús les vuelve a dar otra enseñanza clave. Todos aquellos que hacen pecado son esclavos del pecado. ¿Qué es el pecado, chicas? ¿Alguien me puede decir qué es el pecado o qué idea tienen del pecado? Errar al blanco. Errar al blanco, o sea, fallar, no atinarle. Es decir, todos aquellos que cometen el error, que viven en el error, que su naturaleza es el error, entonces están esclavizados al error. Todo aquel que no hace aquello para lo que fue puesto, está en error. Todo aquel que no vive para lo que fue traído a este mundo, está en el error.
No sé si me están entendiendo, chicas. Ustedes vinieron al mundo por un propósito. Ustedes hoy están aquí por un propósito. Ustedes han pasado miles de cosas, pero hay un propósito detrás de ello. Pero si ustedes fallan a ese propósito por el cual hoy ustedes están aquí, hoy ustedes han vivido tantas cosas, entonces están errando al blanco, entonces están fallando, entonces están cometiendo pecado. Y todo aquel que hace pecado, dice Jesús, se hace esclavo del pecado. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Jesús se refiere a que el ser humano fue puesto por Dios para darle la gloria a Dios. Sin embargo, porque dejó a Dios de lado, no siguió su palabra, el propósito por el cual el hombre fue creado se corrompió. Y en lugar de que su existencia sea para darle la gloria a Dios, para conocer a Dios, para estar en una relación genuina, en una relación total con Él, el hombre queda separado de Dios. El hombre queda en pecado, queda en este error. Y el hombre se hace esclavo, esclavo de Satanás. Entonces, el versículo 35 nos dice algo súper fuerte. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿A qué casa creen que se refiere eso? ¿A qué hijo creen que se refiere eso, chicas? La Biblia, a ver, ¿quién tiene Biblia, chicas? Amén. Bren, Medu, ¿me puedes leer Efesios 2 del 1 al 3, por favor? Mientras yo se los busco acá. Pero si tú puedes leérmelo, estaría excelente. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ok? ¿Alguien más que traiga Biblia, por favor? Amén. Ok, Alo, que me puedas leer Colosenses 1, 13 y 14, por favor. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Gracias, Bren, gracias, Alo. Esta casa a la que se refiere Jesús es una casa de opresión. Es la casa que significa la potestad de las tinieblas. Es decir, donde la gente está atrapada por el mal. Por eso la gente que está esclava está oprimida ahí. El versículo 35 nos dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús está poniendo un ejemplo. Los esclavos en ese tiempo, estamos hablando del primer siglo, los esclavos estaban dentro de la propiedad de su amo. Los esclavos tenían digamos, su lugar dentro del terreno, de la hacienda, de la construcción del amo. Pero era una casa que quedaba hacia el fondo, que no estaba en las mejores condiciones, que no era una casa como la de el hijo del amo.
Entonces, Jesús ocupa estos ejemplos de la vida así cotidiana para enseñar una verdad espiritual. Y entonces les dice, es que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Él se refiere a que la gente que está esclava del pecado es como esa persona que sirve a alguien y que está guardado dentro de la propiedad de ese amo, allá en el fondo. Allá lo tienen. Es esclavo. Le sirve a ese amo, pero vive allá en el fondo, lejos. Sin embargo, hay otro personaje ahí. Hay un hijo. El hijo sí queda para siempre en esa casa. Y Jesús se refiere con esto a los hijos que son del diablo. Entonces, dice aquí la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces los judíos vuelven a mostrar la naturaleza que tiene. Jesús lo evidencia y dice que ellos procuraban matarle porque no había espacio para la palabra, no podían concebir la palabra que Jesús les hablaba. El versículo 37 nos dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y dice el versículo 38 en adelante, la distinción que la distinción que Jesús hace de los que son esclavos y de los que son hijos. ¿Alguien me puede ayudar a leer del versículo 38 en adelante, por favor? Amén. Adelante, por favor. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, Gracias. Hasta ahí. ok. Gracias, Bren. Jesús hace esta distinción. Ustedes dicen que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Ustedes son esos hijos que están dentro de esa casa, de ese amo. Esos hijos que permanecen en esa casa. Esos hijos que tienen un lugar dentro de esa casa. No son como el esclavo que anda allá en el fondo. Porque el esclavo no permanece para siempre en ese lugar. Si el Hijo los liberta, es decir, si Jesús los liberta, si Jesús les da libertad, entonces son verdaderamente libres. Pero los que sí son hijos del diablo se quedan ahí. Se quedan ahí porque los deseos de su padre quieren hacer. Hoy hay mucha gente que dice es que somos hijos de Dios. La pregunta es esta, ¿verdaderamente somos hijos de Dios? El título de este mensaje es permanecer en la casa o ser liberados. Si nosotros somos liberados por Jesús, pasamos de ser esclavos, esos que estaban atados, esos que estaban oprimidos por el pecado, a ser verdaderamente libres. Alo nos leyó Colosenses 1, 13 y 14.
donde dice que la obra de Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús. Se los voy a buscar ahora sí. Aquí está, chicas. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús hace una distinción. Hay quienes son esclavos y hay quienes son hijos. Los que son esclavos pueden ser liberados. Los que son hijos se quedan ahí, permanecen ahí, en esa casa de esclavitud. El que es esclavo, si cree en la obra de Jesús, es libertado. Es trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Jesús. Sale de esa casa de esclavitud para entrar al reino de Dios. Sale de esa opresión para venir a libertad. ¿A través de qué? De Jesús, de la obra de Jesús. ¿Quién puede leer el versículo 14, chicas? Colosenses 1:14. Yo, hermano, Adelante. perdón. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, esto nos dice, digamos, la manera en la que podemos ser libres. Por la sangre de Jesús somos libres. En Él tenemos redención. ¿Qué significa redención? Que hay un pago por nuestro rescate. Para el perdón de nuestros pecados, Jesús tuvo que derramar su sangre. Ese es el pago por nuestro rescate. Y de esta manera somos pasados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús. ¿Quién puede leer Juan 5:24, chicas? El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Yo leo Israel. Dice, Adelante. de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchísimas gracias. Esto es concordante con lo que Jesús dice en el capítulo 8. Jesús en el capítulo 8 les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué? ¿Por qué no hay cabida de mi palabra en ustedes, no? Entonces vemos aquí lo que dice el versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que le sucede a los que son esclavos y al creer en Jesús son liberados. Han pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque oyendo la palabra creyeron. Entonces no se quedan en esa condenación, en esa esclavitud, sino que han pasado de muerte a vida. Sin embargo, los que son hijos del diablo no tienen cabida para la palabra. Los que son hijos del diablo no pueden entender la palabra. Los que son hijos del diablo quieren matar a Jesús. Es lo que dice el capítulo 8. Los que son hijos del diablo permanecen en esa casa de oscuridad, en esa casa de opresión, de esclavitud. Permanecen atados al diablo. Entonces, les recuerdo el tema de hoy. Permanecer en la casa o ser liberados. ¿Estamos entendiendo el tema de hoy, chicas? Amén. Amén. Entonces, quiero que me ayuden, por favor, a buscar unas citas que, a ver, vamos a ir al Salmo 111, versículo 9, por favor.
Alguien que diga, yo lo leo. Vamos a ir a este Salmo. Salmo 111, versículo 9, chicas. ¿Quién quiere leerlo? Yo, pero nada más que lo encuentre. ¿111 qué? 9. Yo. Adelante. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Amén. ¿Hasta ahí? Sí, Ok, muchas gracias. al contrario. Dice, redención ha enviado a su pueblo. El plan de Dios ha sido desde el principio darle libertad al hombre. El plan de Dios desde un principio, tal cual el hombre cayó y enseguida Dios puso una solución. Eso nos lo dice Génesis 3:15. La simiente de la mujer. El primer anuncio de que Jesús vendría. Uno que es solamente nacido de mujer. No es nacido de un hombre, sino que el Espíritu Santo obró en una mujer virgen y vendría a nacer Jesús. Eso lo comprueba Lucas 1:35. Ahora, este versículo nos dice, redención ha enviado a su pueblo. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Vamos a ver las tres partes de este versículo, chicas. El plan de Dios es redimir al hombre, es pagar por su rescate. Redención ha enviado a su pueblo. El plan de Dios, a través de toda la escritura, nos dice que el Cristo que había de venir, venía a libertar, venía a pagar, venía a acercarnos, a reconciliarnos con Dios. ¿Dónde lo vemos eso? En los tres oficios de Cristo. Viene a vencer al enemigo, viene a aplastar la cabeza de Satanás, viene a deshacer las obras del diablo, ese que tiene oprimida a la gente, ese que las tiene esclavizadas. A eso viene Jesús, a vencerlo, a destruir las obras del diablo. Viene a pagar por el pecado, viene a hacer esta redención, viene a ocupar nuestro lugar en esa cruz para que nosotros seamos libertados. Viene a reconciliarnos con Dios, viene a abrirnos un camino de regreso a Dios. La segunda parte de este versículo, para siempre ha ordenado su pacto. Chicas, a través de la palabra podemos ver y conocer que Dios es un Dios de pactos, es un Dios que hace un acuerdo, es un Dios que se mantiene firme en lo que determina y tiene un pacto con su pueblo, un pacto con los que creen en Él, un pacto de amor, un pacto de salvación. Y dice la tercera parte de este versículo, santo y temible es su nombre. Quiero que vayamos a dos versículos para ir cerrando este tiempo. ¿Quién quiere leer Juan 20:31 y quién quiere leer Juan 1:12? Les voy a poner primero Juan 20:31. ¿Quién quiere leerlo, chicas? Yo, Isra. Adelante, adelante. Bueno, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Gracias, Yolita. Los que creen que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, son aquellos que eran esclavos, pero que no permanecen en esa casa de esclavitud, en esa casa de opresión, no permanecen en las tinieblas, son liberados, son los que tienen vida en su nombre. El nombre que dice Salmos, que es santo, que es temible. Vamos a leer ahora Juan 1:12. ¿Quién quiere leer Juan 1:12? Yo, Ira. Voy, mi hermano. Déjese, lo pongo. Bien, aquí está Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gracias, Amén. Lupita. Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son ni esclavos ya, ni son los hijos del diablo que permanecen en esa casa de opresión. Son hijos de Dios. Son hechos hijos de Dios. Hay un poder que les da la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Si creen en su nombre, si le reciben, Dios nos recibe como hijos, nos hace parte de su reino, nos hace parte de su familia. No estamos ya en esclavitud, sino que somos liberados. Juan 8:35. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si creemos en esa obra de Jesús en la cruz, si creemos en su nombre, si recibimos ese sacrificio, chicas, entonces Dios nos hace verdaderamente sus hijos. Y para cerrar, chicas, ¿quién quiere leer Romanos 8:1? Yo, Isra. Adelante, por favor. ¿Pero me lo pones? Sí, claro, voy. Romanos. Romanos 8:1. 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que fueron liberados. No hay condenación para aquellos que creen en Él, que lo recibieron. No hay condenación para aquellos que han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús. No hay condenación para aquellos por los cuales se pagó el precio del rescate, la sangre de Jesús. No hay condenación para aquellos que creen en ese nombre. No hay condenación para aquellos que están en este pacto. No hay condenación, chicas. Entonces, permanecer en la casa o ser liberados. Cada día, chicas, nos enfrentamos a decisiones. Cada día nos enfrentamos a situaciones. Cada día hay afanes, hay problemas, incluso. Cada día tenemos la oportunidad de aferrarnos a estas promesas. Si creemos que verdaderamente Jesús es el Cristo, entonces tenemos vida en su nombre. No somos esclavos más. No estamos atados al diablo. Nosotros somos entonces verdaderos hijos de Dios. Si nosotros permanecemos en la palabra, somos sus discípulos. Le conocemos a Él, que es la verdad que nos hace libres, el Hijo que nos libera y somos verdaderamente libres. Entonces, no todos somos hijos de Dios.
Solo los que han creído en Jesús como el Cristo. No todos somos hijos de Dios, porque nuestra vida refleja si estamos atados todavía o hemos sido libertados. No todos somos hijos de Dios, porque nuestra vida es una evidencia de que si hemos sido trasladados de la oscuridad al reino de Jesús. Entonces, solo en la sangre de Jesús tenemos redención, el perdón de los pecados. Y con esa cita, chicas, que ya hemos leído, vamos a cerrar este tiempo. Adiós. Vamos a Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No se dejen engañar, chicas, por los errores que puedan llegar a cometer en el día a día. Porque ustedes son lavadas con la sangre de Jesús. No se dejen engañar si de repente recuerdan el pasado, porque ustedes son lavadas con la sangre de Jesús. No se dejen engañar si alguien viene y les dice que no es así, que ustedes no han cambiado, que ustedes siguen siendo las mismas. No, porque ustedes son lavadas con la sangre de Jesús. Nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra seguridad. Él vino a la cruz para que nosotros fuéramos liberados. Entonces, no permanezcan en esa casa. Confíen en que Jesús las ha liberado. No sean hijas del diablo. Confíen en que Jesús las ha hecho sus hijas. No se queden atrapadas en eso. Hay un reino al cual ustedes pertenecen. Es el reino de Jesús. Y en él están completas, chicas. Bien, chicas, pues vamos a orar por este tiempo. Les agradezco a todas que se hayan reunido. ¿Alguien tiene fórum o alguien tiene un tema de oración que quiera exponer? Sería el momento para hacerlo. Yo Isra Forum. Adelante, por favor, Alo. Gracias. Bueno, pues Dios a través de su palabra nos vuelve a confirmar que somos predestinados, que somos escogidos, porque ahí dice que estábamos solo estábamos esclavos de Satanás y no permanecemos por eso en esa casa, porque los esclavos somos libres y eso es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, em, bueno, como lo dice Colosenses, fuimos trasladados, ¿no? Al reino de nuestro buen Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y solo es acción de gracias por confirmarnos de verdad que somos escogidos y poder hoy ver que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Gracias por ese hermoso fórum, Alo. Gracias, gracias. ¿Alguien más que tenga fórum, chicas? ¿No? Entonces vamos a orar. ¿Alguien tiene temas de oración? Puede mandarlos a WhatsApp, a mi chat personal, y ahí yo os estaré llevando en oración durante estos días. Bueno, quiero agradecerle a Susi, que está aquí también presente, a Yolita, a Rebe, a Oris, a María Isabel, a mi querida Chapis, Liliana, am, aquí dice Paulina, querida Paulina, a Lupita Fonseca, Carmen Campuzano, no, Francisco Campuzano, perdón, Conchita, Carmen Macedo, mi hermana Carmen Moreno, que también está por acá, a Bren Caballero,
a Bren Medusín, a Alito y a Jessy Segundo. Bien, chicas, les agradezco que hayan tomado este tiempo. El único objetivo, chicas, es que podamos ser guiados con la palabra de Dios. Que el mundo diga lo que quiera. El mundo diariamente nos va a querer arrojar basura, nos va a querer desenfocar. Pero la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios es firme. Dice que se puede secar la hierba, que se puede marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna, porque es de Dios, viene de Él, y Dios es eterno. Entonces, que podamos concentrarnos en la palabra y que podamos guiar nuestra vida a través de la palabra. No somos esclavos, somos hijos de Dios. No somos esclavos, sino que hemos sido libertados.